¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero comentar con ustedes una novela titulada Cárcel de Árboles de uno de mis autores latinoamericanos favoritos, Rodrigo Rey Rosa. Aprovechando mi estancia y participación en la Feria del Libro de Chiapas, traje una gran cantidad de libros de autores centroamericanos y encontré esta edición guatemalteca del autor Rodrigo Rey Rosa. Bueno, como pueden apreciar, esta es una novela bastante breve, sin embargo es una historia muy profunda que tiene muchos matices y nos proporciona una gran cantidad de lecturas e interpretaciones. Bueno, voy a hablarles un poco de la novela. La novela transcurre en la selva del Petén, nos presenta la historia, ¿cierto?, de este recinto carcelario o cárcel de árboles, que le da título a la novela, ¿cierto? Es una especie de campo de concentración en el cual se va a desarrollar un experimento llevado a cabo por una ambiciosa doctora, la doctora Pelcari, que con ayuda de funcionarios del Estado van a someter a disidentes del régimen, a personas que se oponen al gobierno, políticos, comunicadores, periodistas, a una operación quirúrgica que los va a limitar en su capacidad de pensar, de expresarse y de elaborar cualquier tipo de comunicación y pensamiento lingüístico. Me explico. Se les elimina la memoria a corto plazo y a largo plazo, se les interviene el aparato fonatorio y además se le hace una serie de operaciones, ¿cierto?, en las zonas del cerebro en la cual se encuentra, digamos, contenida la capacidad del lenguaje, elaborar pensamiento lingüístico, y a estas personas simplemente se les deja, ¿cierto?, la posibilidad de pronunciar una sílaba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cada uno de estos presos, ¿cierto?, sumados, cada uno representando una sílaba como su código o como podemos ser su número de barra o digamos, su nombre ya como preso, sumados formen una oración. Cada uno de ellos, por ejemplo, yu, bu, ta, como sea, sumados van a formar una especie de verso que se va a emitir como una forma de canto, y esta va a dar origen a un comando, ¿cierto?, a una operativa que ellos tienen que cumplir, aunque esto les cueste la vida. Lo que la novela nos presenta, ¿cierto?, con una fórmula de ciencia ficción muy similar a lo que hace George Orwell en 1984, es mostrar cómo, digamos, las dictaduras o las tiranías, ¿cierto?, que controlan el pensamiento de los sujetos, llegan al punto, ¿cierto?, de dominar probablemente la principal herramienta que tenemos para expresarnos, ¿cierto?, para ser libres y para poder dirigir nuestra voluntad, que es el lenguaje. Entonces, ya dominado esa parte, estos sujetos lo único que hacen es, ¿cierto?, emitir una especie de fonema que, sumado a los otros, dan forma a un pensamiento colectivo o de masa, y ya no existe individualidad, no existe identidad, no existe libertad personal. Bueno, eso es lo que nos presenta el prólogo de forma muy breve, pero de forma muy concreta y decidora para establecer lo que va a ser el resto de la historia. Luego, en lo breve que es el libro, ¿cierto?, en la segunda parte del cuerpo, vemos cómo dos de estos presos, digamos, dos de estos esclavos sometidos a este experimento escapan, y conocemos su historia a través de una especie de diario, un cuaderno que uno de ellos porta cuando es recogido, ¿cierto?, o rescatado en una especie de campamento cercano por el doctor William Hyde. Él encuentra a uno de estos sujetos vagando, ¿cierto?, en condiciones casi de moribundo, lo llevan ante las autoridades, lo someten, ¿cierto?, a una especie de interrogatorio, se dan cuenta que el tipo no puede hablar y encuentran con él este cuaderno, y el doctor empieza a investigar de qué se trata. Y a la vez que el doctor va leyendo este cuaderno, ¿cierto?, vamos conociendo un poco la historia de este personaje que se llama Yu. Bueno, ¿qué es lo que vemos de Yu, que es uno de estos presos que simplemente está nominado con una sílaba? Lo que vemos, ¿cierto?, es una especie de diario de reaprendizaje del lenguaje. Cómo este sujeto, por accidente, luego de que, digamos, en la isla ocurre un accidente aéreo, ¿cierto?, se estrella un avión con algunas autoridades, y digamos, preso encuentra en una de sus continuas rutinas de exploración y trabajo al cual es sometido en este campo de concentración, encuentra un cuaderno, un lápiz y una linterna, y rápidamente empieza a recordar.
¿cierto? De forma automática y guarda esto de los guardias y en soledad empieza, ¿cierto? Con la lámpara, o sea, con la linterna, con el lápiz y con el cuaderno a ejercitar su mano y estos ejercicios de caligrafía que de algún modo demuestran, ¿cierto?, que la mano es otro cerebro, empiezan a despertar en él a través del ejercicio de escritura la reelaboración del lenguaje y por ende del pensamiento y por tanto empieza una reconstrucción lenta de la identidad, una reconstrucción muy lenta también del entendimiento del entorno, del contexto que le rodea, del otro, de la amenaza que representan los guardias, los perros, y por ende empieza también una revolución a nivel interno de este personaje por querer liberar a otros y compartir este conocimiento. Como pueden ver, la novela tiene una gran cantidad de lecturas sutiles, arquetípicas, con respecto a lo que es la libertad y el conocimiento. De algún modo estamos situados en una selva y este personaje, ¿cierto?, a través de este accidente fortuito, accede, ¿cierto?, a este árbol del conocimiento que todos tenemos, que es el lenguaje, y trata de compartirlo con otro. Y casi como Prometeo, ¿cierto?, en el mito griego, trata de compartir este fuego, esta luz de la linterna, ¿cierto?, que ocupa un lugar simbólico en la novela, y la escritura con otro de sus compañeros. Investiga, ¿cierto?, trata de ver cuál otro de los presos de alguna manera muestra una voluntad de cambio, una voluntad también de sublevarse, y encuentra curiosamente a otro que se llama Yu, igual que él, que digamos representa la misma sílaba, dentro de probablemente otra oración creada dentro de este experimento malévolo y maquiavélico para tratar de controlar el pensamiento de estos sujetos, y con él comparte, digamos, el conocimiento. Entonces vemos el diario del primer Yu, vemos la interacción con el otro, cómo de alguna manera se van reconociendo y cómo también en un punto ellos al conocer la libertad también necesitan desafiar a quienes le atemorizan y quienes coartan esta libertad y terminan asesinando a uno de los guardias, lo cual dentro del diario explica que intensifica, ¿cierto?, las patrullas, intensifica el cuidado, ¿cierto?, y también la amenaza que representan los agentes del sistema de control para estos renovados personajes que son, curiosamente, nuevamente pensando en un arquetipo, una pareja que, digamos, en una especie de jardín idílico, pero que en realidad es una cárcel, tratan de escapar, ¿cierto?, para liberarse y recuperar de alguna manera sus identidades, ¿cierto?, a través de la escritura. Entonces la escritura se vuelve un ejercicio también de liberación. Es muy interesante la forma en que Rey Rosa plantea todo esto, casi desde, ¿cierto?, un personaje que balbuceando empieza a redescubrir lo que es la libertad y cómo la comparte con otro. Bueno, luego tenemos dentro de esta segunda parte que les digo breve de la novela, el hallazgo del doctor William Abe del segundo Yu que es encontrado muerto, ¿cierto?, en una bajada del río y él porta la linterna y el doctor al, digamos, desenroscar, ¿cierto?, la tapa donde van las pilas de la linterna encuentra ¿cierto?, otros papeles con otro lápiz y completamos de alguna manera lo que nos entrega el primer Yu a través de su diario o el cuaderno con estas otras lecturas también que ya contrastan probablemente un nivel de racionalidad un poco mayor y casi como un testimonio y como una despedida, ¿cierto? Casi como una postdata en la cual dan cuenta de lo terrible que ha sido, digamos, el estar sometidos a este sistema de control, que como les digo, con un ambiente muy de ciencia ficción, de encierro, de asfixia en esta selva, recuerda mucho también al Gran Hermano de 1984 o V de Vendetta de Alan Moore, digamos, todas estas maquinarias, también Aldous Huxley, ¿cierto? Como les digo, hay mucho de ciencia ficción en esto, con mucha sutileza, no hay un elemento panfletario, no hay un elemento moralista, casi todo se mueve en el ámbito del lenguaje, el redescubrimiento del lenguaje, cómo el lenguaje en el fondo es lo que moldea nuestra capacidad de interpretar la realidad. No es curioso o no es algo antojadizo que el libro empiece con un epígrafe de Ludwig Wittgenstein, este gran filósofo, matemático y lingüista, que tenga unas citas de Borges también por ahí muy interesantes. Entonces es un libro sumamente recomendable. Yo creo que es una vuelta de tuerca a lo que podría ser el Aleph. En realidad es una novela muy corta, pero muy, muy, muy brillante. Creo que Rodrigo Rey Rosa, desde sus comienzos, muestra que es uno de los grandes novelistas y se va superando novela a novela. Así que totalmente recomendable. Creo que va a llegar a ser un libro clásico
Creo que hay que redescubrirlo, se lo recomiendo mucho a todos los que ven el canal y en general a los lectores para que de algún modo puedan dar con este autor y ojalá con este libro, sino con otras de sus historias. Y bueno, ¿cómo termina la novela? O de algún modo, para no tirar un spoiler, pero sí para ir cerrando, ¿cierto? El video, hay una tercera parte, ¿cierto? Del libro, ¿cierto? Que funciona como una especie de epílogo en el cual ya vemos cómo reacciona, ¿cierto?, el Estado y la doctora Pelcari, que de alguna manera es la agente intelectual de todo este proyecto, ante, digamos, la explosión mediática del encuentro de este testimonio, digamos, de estos cuadernos y también de estos dos sujetos prófugos de un experimento subrepticio, ¿cierto? Un experimento que de cualquier modo se entiende como algo oculto para la opinión pública. Lo curioso es que durante toda la novela los personajes implicados dentro del experimento, los responsables, siempre lo muestran como un acto humanitario, que en general es como la mayoría de tiranos o muchas veces dictadores o gente que ejerce el control sobre el cuerpo y la mente de otros, trata de alguna manera de justificar estos actos, ¿cierto? O sea, como en pro del progreso, como por el bien de la humanidad, por el futuro y de algún modo por la liberación y el avance de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente es una novela muy interesante, como les digo, muy sutil la lectura que hace Rodrigo Rey Rosa de estas atmósferas carcelarias, casi de ciencia ficción, pero sin escapar del realismo social y la crítica. Y sobre todo, creo que lo más vigente de este libro, que es de los años 90, pero que se ha seguido reeditando, esta edición de hecho es del año 2004, así que es muy probable que puedan encontrar una reedición más actual en otra editorial, cómo también de alguna manera esta novela revela cómo a través del lenguaje nos dominan a todos diariamente, o sea, un poco la paradoja, ¿cierto? Y la alegoría que hace esta novela es de sujetos reducidos a ser simplemente una sílaba, un eslabón dentro de una gran frase de dominio, que es más o menos lo que hace la publicidad, ¿cierto? De alguna manera todos nosotros representamos una especie de código o elemento o eslabón dentro de una gran cadena de contenidos que nos son casi inoculadas, o sea, casi como aparece en la Matrix y en muchas otras historias, como les digo, de ciencia ficción, o sea, no es un contenido que, digamos, Rodrigo Rey Rosa saca como un as bajo la manga, ¿no? ¿Cierto? Pero sí lo presenta de una forma muy inteligente y sobre todo muy latinoamericano, situado dentro de estos parajes casi inhóspitos que muchos de nuestros países tienen, ¿cierto? Selvas, sierras, zonas en las cuales todavía las dictaduras y los, digamos, sistemas de control, de opresión, pueden ejercer su dominio y experimentar sobre las comunidades. Bueno, sin más que desearles, ¿cierto? Que tengan unos lindos días, buenas lecturas. Me despido, ¿cierto? Les voy a dejar en todo caso en la descripción del video algunos links para que accedan a otros libros de Rodrigo Rey Rosa. Lamentablemente esta novela no la tengo en formato digital, pero les voy a compartir links a otros materiales del autor y también en la descripción, ¿cierto? Los materiales, o sea, digamos, las direcciones para contacto, ¿cierto? Para que puedan suscribirse al canal, seguir cualquier información o contactarse directamente conmigo, con la editorial que yo dirijo, que es Sinosaro. Bueno, muchas gracias y hasta un próximo video.